Pensar en el tipo de acciones, en la calidad de acciones, decisiones, pasos que vamos dando, que vamos adoptando, que vamos conformando, ¿no? En dirección a no solo a avanzar en una dirección, quizás hacia un objetivo, sino también y sobre todo, ¿no? En esos pasos que van principalmente construyendo un camino que no necesariamente conduce a un final, a un objetivo, ¿no? Aunque quizás nosotros sí lo creamos así. Muchas veces esta sensación, a veces esta necesidad, ¿no? De avanzar en dirección hacia algo, ¿no? Es una razón que nos da por un lado cierta tranquilidad, pero por el otro lado también nos lleva a un cierto engaño, autoengaño, ¿no? Ya que ese mismo dar un paso o pasos en dirección a algo implica también la construcción paralela al mismo tiempo de un camino que podría, y yo diría que casi inevitablemente, cambiará ese objetivo o debería cambiarlo. Ahora, a veces quizás el problema que tenemos, ¿no? O lo que nos cuesta, ¿no? Es ese apego quizás a un objetivo, ¿no? El cual asociamos a un resultado, lo cual nos hace como avanzar ciegamente en esa dirección sin observar tantísimas cosas que ocurren a nuestro alrededor, que nos proponen, nos invitan a hacer cambios, ¿no? En esa dirección y por lo tanto en ese objetivo final, que claramente enriquecerían, ¿no? No solamente el logro del objetivo, sino también el transitar del camino. Y por lo tanto nosotros como que nos ponemos muy rígidos, ¿no? Por alcanzar ese objetivo a como dé lugar. Y después nos encontramos con que, no era lo que pensábamos. Nos enfrentamos también a un esfuerzo quizás desmedido para algo que quizás no lo merecía, ¿no? Y el resultado o la razón, digamos, ¿no? Que explica ese resultado es justamente eso, ¿no? Es esa amplitud mental, relajación mental, esa capacidad de poder ampliar un poco la visión en el aquí y el ahora, que sería en el paso a paso que vamos dando, sabiendo que cada paso va no solamente construyendo ese nuevo camino o reconfigurando el camino, sino también reconfigurando ese destino final, ese objetivo final, lo cual es de gran beneficio para nosotros, pero que claramente nos obliga a quizás a invertir más tiempo, quizás a replantearnos muchas cosas, a dejar de lado cosas y tomar otras, y no siempre estamos dispuestos a hacerlos justamente por una cuestión de un apego a ciertos planes que vienen quizás de antes o vienen de quizás intereses que ya no son esos que hoy tenemos o que quizás deberíamos tener para poder lograr que ese objetivo sea lo mejor para nosotros cuando lo logremos. Bueno, de todo esto un poco se trata
todo este movimiento del Sol que nos viene mostrando, ¿no? Ya en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no? Ya hace un tiempo, ¿no? El Sol que va como recorriendo, pero si tomamos las últimas semanas, ¿no? Vemos ese Sol que venía cruzándose con Marte, ahí con Mercurio, ¿no? Después siguió su camino, ya entrando en Aries ahora y estando ahí ahora en este momento, junto a Neptuno y a Saturno, ¿no? Yo creo que esto nos está hablando un poco de esta idea, ¿no? De este poder desapegarnos un poco de esos, justamente de esos apegos que no son otra cosa que miedos, ¿no? Miedos a no concretar, a no llegar a algo que nos marca una cierta intención que quizás es anterior a todos los pasos que después fuimos dando y que nos fueron mostrando, proponiendo un montón de variantes y de posibilidades interesantes a ese objetivo final. Y es esto lo que de alguna manera nos va planteando, ¿no? Este recorrido del Sol, entendido el Sol como nuestro yo, nuestra voluntad, ¿no? Nuestra construcción de nuestra propia voluntad, ¿no? Esto sería exactamente quizás lo que podría ser entendido como el Sol y el movimiento del Sol que, como decíamos recién, ¿no? Primero estuvo ahí hablando con ese Marte, con ese Mercurio, justamente que nos habla de una acción demasiado rígida, ¿no? En el sentido de Mercurio como lo más estructurado y lo más planificado, lo más aferrado a detalles, ¿no? Y a pautas preestablecidas, quizás, y Marte con esa característica de poner todas las fichas en algo, ¿no? Y de moverse en esa dirección para el logro de eso, con este espíritu del detalle, de la estructura, de lo planificado, de lo dado, del circunscribirse a ciertos parámetros, ciertos límites, que justamente ese camino que lo imaginamos como rígido y ese objetivo que imaginamos también como rígido, como inamovibles, ¿no? Y después de nuevo, ¿no? Nuestro Sol, ¿no? Ese Sol, ese nosotros, esa construcción de la voluntad que va moviéndose pasito a pasito todo el tiempo, que después pasa de Piscis a Aries y se pone ahí en conversación con Neptuno y con Saturno, que nos están hablando de eso, nos están hablando de un lado, un Saturno en Aries que habla de una acción asertiva, ¿no? De una acción que no se pierda en los ambiciones desmedidas, quizás, del sacar un poco de la realidad, de lo posible, los sueños, que los sueños por naturaleza nos invitan a salir de esa realidad de lo posible que decíamos recién. Pero Saturno de alguna manera justamente aporta eso asertivo, ¿no? Eso de decir, bueno, a ver, pero ¿qué podemos hacer con esos sueños? De eso nos está hablando, ¿no? Ese Sol ahí interactuando con estos dos planetas y que justamente tiene que ver con esa voluntad, con esa decisión, con ese querer hacer, de poder integrar esto de lo flexible, ¿no? De Neptuno, quizás lo útil que
que parece inútil, lo relevante que parece irrelevante, a una máquina de generar, de consolidar, de construir, como podría ser Saturno, pero que tenga las dos cosas, ¿no? Y justamente en esta integración, para poder sumergirnos y nutrirnos de estas dos fuerzas, y nosotros, como sol, como construcción permanente de nuestra propia voluntad, en el medio de eso, ¿no? Empezar a tomar conciencia, ¿no? Que la clave está en ese camino que vamos dando con cada paso decisivo, pero que nos va mostrando otro camino, que nos va mostrando otra dirección y que nos va mostrando también otro objetivo. Un objetivo que no porque cambie deje de estar, sino porque lo voy enriqueciendo, lo voy madurando, porque los pasos que voy dando en el camino son experiencias de vida que me van enseñando, que me van formando. Y ese conocimiento lo vuelco en eso final, en ese producto final, en esa construcción final, que es Saturno. Por eso hablábamos de una construcción asertiva, ¿no? Asertiva es inteligente, es mirando todo. ¿Y qué es la inteligencia? Principalmente cuando tenemos a ese Sol entre Neptuno y Saturno, es justamente la flexibilidad del pensamiento, una flexibilidad que no se tiene que confundir con un abandono, con una sensación de poder siempre encontrar una razón para no hacer nada, sino al contrario, para hacer, pero siempre con esa flexibilidad de poder enriquecer con esos pasos y con esas enseñanzas que nos van dando ese transitar, ese paso a paso, que en realidad nunca termina, porque ese objetivo logrado, enriquecido, no deja de ser un paso más en un camino que se sigue formando en dirección a un nuevo objetivo que se sigue formando. Entonces, lo que nos propone, lo que nos podemos proponer gracias a esta inspiración que nos va dando este movimiento del Sol es de pasar un poco, ¿no?, de esa estructuración tan rígida que hablábamos de Mercurio y de Marte, a poder integrarla a esta riqueza de la acción y de la construcción asertiva, con todo lo que parece irrelevante, con todo lo que parece inútil, que a veces nos puede dar la sensación, una presencia fuerte de Neptuno. Bueno, es relevante, es útil, es necesario para nuestra propia asertividad, para nuestra propia utilidad, pero utilidad que es obtenida gracias a poder recurrir y obtener de nuestros verdaderos recursos y de nuestra verdadera fuente de riqueza para enriquecer nuestros pasos y nuestros objetivos.